Hola, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. El Tribunal Supremo cuestiona las cuentas del PSOE en un auto durísimo donde ha pedido a la Audiencia Nacional que las investigue al apreciar indicios de blanqueo. Hablaremos sobre ello y, como no, también sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado, una comparecencia en la que hubo más evasivas que respuestas certeras o respuestas en firme. Bien, pues para hablar de estos y otros asuntos, hoy tenemos una mesa formada por Álvaro Nieto, director de este periódico. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, encantado. Por el periodista Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas Bienvenido tardes. un día más. Y hoy nos acompaña por primera vez nuestro compañero Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Un placer estrenarnos en esta mesa. Gracias. Bien, pues como hemos indicado, el Tribunal Supremo cuestiona las cuentas del PSOE y ha pedido a la Audiencia Nacional que las investigue al apreciar indicios de blanqueo. Fran, si te parece, cuéntanos qué ha dicho el Supremo y en qué se basa, y después abrimos debate. Bueno, el Tribunal Supremo recibió hace unos días un informe, una documentación del Partido Socialista sobre pagos, liquidaciones de gastos de varias personas, Ábalos, Cerdán, Koldo y también el equipo de colaboradores de Ábalos en la época en la que era secretario de organización del Partido Socialista. Eso añadido a un informe de la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Guardia Civil, el 8 de octubre, y las no declaraciones el 15 y 16 de septiembre de Ábalos y de Koldo García, que se negaron o se acogieron, mejor dicho, a su derecho a no declarar. Eso hizo que el juez llamara a declarar, esta vez sí, al exgerente del Partido Socialista entre 2017 y 2021, Mariano Moreno, y a una empleada de Ferraz adscrita al área de organización, Celia Rodríguez, y estas personas que iban en calidad de testigo intentaron dar la versión del Partido Socialista, pero hablaron, entre otras cosas, del descontrol que había en las liquidaciones de gastos y no supieron explicar ciertas cuestiones a las que el juez cree que existen todavía incógnitas, y lo ha llamado de esa manera, cree que existen incógnitas, y lo que intenta ahora saber o que se investigue en la Audiencia Nacional es si existen actividades o han existido actividades irregulares o incluso potencialmente delictivas, leo literalmente, en los pagos a Ábalos, a Cerdán, a Koldo, y si esos fondos incluso pueden proceder de actividades ilícitas. Esto encamina ya una investigación por posible financiación irregular y hasta por posible blanqueo. Hay que decir, una noticia importantísima, pero que ya The Objective habló de ella en junio precisamente. Fran, tú ya publicaste en una noticia que el Supremo apuntaba a la financiación irregular, y en septiembre publicamos que el Supremo tenía indicios suficientes de ello, ¿verdad? Sí, una vez más se confirma lo que The Objective ha ido contando durante estos meses atrás, y a pesar de todos los infundios y críticas que recibimos, pues los hechos acaban demostrando que estamos en lo cierto y que estamos bien informados. Yo creo que es una noticia, la de hoy, importantísima, porque, claro, esto ya es un paso muy próximo a una imputación del Partido Socialista por delitos graves como son la financiación irregular y el blanqueo de capitales. Y ya tiene muy difícil escapatoria, porque cuando el Partido Socialista permanentemente nos recuerda que el único partido condenado en España por corrupción ha sido el Partido Popular, que aquí la única vez que se ha robado a manos llenas en un partido político ha sido cuando la Gürtel, pues hombre, ya empezamos a ver muy de cerca que probablemente el Partido Socialista haya tenido problemas muy similares, muy similares. Y el hecho de que el propio Tribunal Supremo desvíe la causa de esa parte a la Audiencia Nacional, yo creo que es una señal evidente de que se aprecia no solo indicios de delito, sino de que probablemente la imputación esté próxima. Ahora bien, hay que recordar que cuando se le pasa un caso a la Audiencia Nacional hay que echarse a temblar, porque ahí tienen un atasco descomunal y las causas no van tan rápido como en el Tribunal Supremo. Hay una situación que me parece muy de denunciar, es decir, en apenas 12 horas, hoy el Tribunal Supremo ha desmentido absolutamente a Sánchez, ayer. Todo lo que decía Sánchez se ha demostrado con este auto, que además ya estaba redactado ayer, según me dicen, que todo lo que decía Sánchez ayer es absolutamente mentira. Esto es muy importante, pero lo importante,
y trascendentes que ya está en la Audiencia Nacional. La gente se pregunta por qué está en la Audiencia Nacional y no está en el Supremo, porque el tribunal lo que está investigándose es la financiación ilegal del Partido Socialista, pero al final el Partido Socialista no es una persona física, es una persona jurídica y hay que llevarla a la Audiencia Nacional, por tanto. A mí me parece que esa reserva que has dado tú es muy importante. Y encima hay una reserva mayor, que es el titular del Juzgado Central número 2, que es Ismael Moreno, que todo el mundo dice que es un hombre concienzudo, que es un hombre seguro, es policía, por cierto, de profesión primero, pero que es bastante lento. Claro. Bastante lento. Nos podemos tirar a lo mejor 6 u 8 meses con este asunto. Y luego hay que recordar algo que aquí en The Objective también lo hemos recordado muchas veces, sobre todo Ketty en las últimas piezas que ha hecho Ketty Garat, y es que hay que tener muy presente que los delitos fiscales prescriben a los 5 años y que, por tanto, en estas investigaciones que se van a seguir ahora sobre los pagos en efectivo, los sobres y estas cosas, en realidad todo lo que es anterior a 2021 difícilmente se va a poder investigar, o al menos difícilmente se va a poder condenar a alguien por ello porque ya está prescrito. Habrá que limitarse al periodo del 21 en adelante, pero es que del 21 en adelante Ábalos ya no existía. Por tanto, toda la época de Ábalos va a ser muy difícil que pueda prosperar esa investigación con algo concreto que pueda condenar, en este caso a Ábalos o a quien sea, o a algún otro responsable, bueno, en este caso al partido en su conjunto, ¿no? Claro, yo ahí quería apuntar, Álvaro, que la propia trabajadora de Ferraz sigue trabajando para el área de organización, Celia Rodríguez, hace unos días, en su declaración como testigo en el Supremo, precisamente hablaba de cuestiones posteriores a 2021, de todo lo que había pasado antes del 20 se acordaba, y lo que pasó después del 21 curiosamente no se acordaba. Por memoria tanto, selectiva. Es una memoria selectiva, y en este periódico lo dimos. Creemos que apuntamos bien porque precisamente antes de 2021 todo lo que pasó podría haber quedado en la nada. Claro. Ella no dijo en ningún momento de dónde venía el dinero ni a quién se daba, porque esa es una de las cosas que han quedado absolutamente en la nebulosa y que van a investigar ahora con toda seguridad. Ayer Sánchez mintió. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que decir. Y además no solamente mintió, sino que se contradijo en varias veces, sobre todo con los temas de Koldo, cuando dijo que Koldo era una anécdota. Luego vamos a hablar de eso, Carlos, que si no me pisas el contenido. Pero es que si me perdonas tengo que decir solamente una cosa. Esa mentira la va a pagar en la Audiencia Nacional. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, hay que recordar que The Objective, que ya habló de los gastos disparatados y excesivos que presentaba Ábalos en Ferraz, con recibos duplicados el mismo día en diferentes ciudades y todo eso, esa información es de noviembre del 21. Y como consecuencia de ella, Ábalos nos llevó a los tribunales, nos presentó una querella, y en el transcurso de esa investigación judicial, nosotros, como afectados, pedimos al juez que reclamase al PSOE los tickets que había presentado Ábalos en el PSOE para poder demostrar que efectivamente Ábalos presentaba más de 9.000 euros mensuales, ¿no? Y el juez nos denegó esa diligencia. Y claro, lamentablemente, ahora vamos a echar mucho de menos que el juez no hubiera cedido a nuestras pretensiones, porque si hace 2 años el juez hubiera reclamado al PSOE los tickets y nos los hubieran dado, podríamos tener las pruebas reales de todo lo que estamos diciendo. Y sin embargo ahora, como han pasado más de 5 años de la etapa de la que nosotros estábamos hablando, que es la de Ábalos, pues probablemente el PSOE ya no tenga ni los tickets, ya los haya destruido, porque es lo normal. Si está prescrito el probablemente tema, no, seguro. Claro. Entonces yo creo que ahí, conscientemente, además. yo creo, sinceramente, no me gustaría ser aguafiestas, pero creo que debemos ser poco optimistas respecto a dónde puede acabar esta investigación concreta de los tickets, de los sobres con dinerito y tal. Hay que ir a otro tipo de cuestiones como, por ejemplo, las comisiones ilegales que han podido pagar empresarios de la trama para recibir adjudicaciones del gobierno. Hay que ir a la trama de los hidrocarburos. Hay que ir a
cuestiones que son muchísimo más relevantes desde el punto de vista del dinero. Porque aquí, aunque es verdad que en total es 1 millón de euros, pero no deja de ser el dinerillo del día a día, que es muy poca cantidad comparado con lo otro. Pero no Este auto da credibilidad a los testimonios de Aldama y de Carmen Pano. Pano, que recordemos que ya contó en este periódico que había entregado 90.000 euros, ¿no? Sí. En la sede del PSOE, o sea que es una... Yo estoy muy conforme con lo que dice Álvaro, que hay que ir a las cosas parte por parte, muy reducida, como Simeone, partido a partido. Es decir, por ejemplo, a mí me parece de una gran trascendencia el hecho de que ayer dijera este hombre que no conocía a Koldo, y hoy sale una panoplia de fotografías, una detrás de otra. Bueno, nosotros en Dojectif fuimos los primeros en publicar. Hace meses ya, lo iba a decir ahora mismo. Incluso ayer publicamos fotos y en la noticia iba incluida, Carlos, discúlpame, una foto, un post en Facebook que le dedicó Pedro Sánchez a Koldo, en especial sobre la figura que engendraba Koldo en Navarra. Su propio libro también habla de Manuel de Esa es precisamente la prueba de la denuncia de la mentira. Claro. Es que y ayer, esto de- es que lo de la mentira es muy importante. ¿eh? Las fotos, Parece de hoy, que ¿cómo las interpretamos? ¿Que es Koldo que, ofendido por el comentario de ayer de Sánchez, se dedica a filtrar sus fotos hoy? Hombre, todo parece indicar que está un poco dolido. Que es una especie Pero de sí es verdad venganza. que en las redes sociales de Pedro Sánchez, yo la he seguido desde mucho antes de que fuera secretario general, antes de 2014, aparecían fotos que ahora no aparecen. Ah, Por ejemplo, que el las han post con borrado. Koldo, en la foto con Koldo, el post que le dedicó a Koldo, que dijo que era un Sí, referente. eso está hace años. Ese no existe, se ha borrado. Entonces, claro, es anecdótico porque tú te has encargado de convertirlo en anecdótico, pero en el día a día alguien que es capaz de custodiarte los avales, que es lo más importante en unas primarias, bueno, no sé. También dijo Sánchez que él no recordaba quién había decidido eso. Posiblemente Cerdán, que era la persona de confianza de Sánchez y se lo trajo de Navarra. Pero si tú no dejas tu futuro en manos de cualquiera. Al tío que tú le concedes la posibilidad de captar los avales y custodiarlos, al tío que además le concedes la posibilidad de ir repartiendo sobres, dices que le conoces anecdóticamente de una forma episódica. Es una mentira clamorosa. Y yo creo que le van a coger más por ese tipo de cosas que por las cosas grandiosas, porque como tú decías hace un momento van a ser muy difíciles de demostrar. Pero esta sí que es difícil. Es decir, las fotos de las que tú hablas, oiga usted es una mentira, porque esta foto existe. Esta foto existe además del año 21-22. O sea que ahí... Esa precisamente es del 14, que ya se conocían. Efectivamente. Un mes antes de que fuera elegido secretario general Pedro Sánchez. Y luego, más que mentiras, que no digo que no mintiera ayer Sánchez, hay una cosa muy evidente que eludió muchas respuestas, dijo creo que en 40 ocasiones que no le costaba. Y bueno, si tú vas a una comisión de investigación con el ánimo de decir la verdad y de poner blanco sobre negro, tú preguntas a la administración de tu partido, donde eres el líder, oye, ¿cuántos pagos en efectivo he tenido? ¿Cuánto dinero he cobrado? Pero Sánchez no se acordaba y no pidió esa información. Aquí, Fran, siempre hemos dicho que un Sánchez, un verídico, auténtico y tal, es como si fuera un tigre vegetariano. Imposible, es imposible. Fran, tú estuviste en esa comisión de investigación. Así es. Más, 5 horas, ¿no? 5 horas y pico. De comparecencia. Cuéntanos, ¿cuál era el ambiente que allí se respiraba? O sea, una convocatoria de compañeros casi sin precedentes, ¿no? Yo creo que éramos más de 200 periodistas. Debo admitir que creo que ha sido una de las comisiones donde los medios, los periodistas, los redactores nos hemos reído más porque hubo un cruce de debates, de alusiones y de cuestiones que de verdad eran para reírse. Porque, bueno, en muchas ocasiones parecía efectivamente un patio del colegio, más que sede parlamentaria. Creo que Sánchez no dijo prácticamente nada nuevo porque hace un par de semanas ya adelantó que había cobrado efectivo. Sí intentó poner en marcha la teoría o la práctica del ventilador y enunció en muchas ocasiones al PP, a los sobres del PP, a la financiación ilegal del PP, y creo que Sánchez no iba allí para dirimir ese tipo de cuestiones, sino más bien lo que sabías acerca del dinero que él cobró, de los sobres que podían cobrar Ábalos. Creo que Sánchez ayer pudo ganar el relato porque
mediáticamente aparece con unas cuestiones demagógicas muy importantes, pero en el fondo, en el contenido, lo verdaderamente importante, que era el contenido, en ese ámbito yo creo que perdió. Y también creo, y termino, es que muchos de los senadores no estuvieron totalmente acertados y, bueno, creo que le dejaron también escapar vivo. ¿Me permites que te haga una pregunta? Sí, por ¿Cómo supuesto. esos 200 periodistas que estabais allí, cuando Sánchez se mete directamente contra los periódicos, entre otros contra este, ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo los periodistas se sienten aludidos, se molestan, o algunos de ellos sencillamente hacen con la cabeza así, tiene razón el presidente? Bueno, yo creo que hay de todo, porque muchas veces hay periodistas que son más hooligans que más papistas que el Papa. La forma que yo reaccioné, porque hubo una mención directa a The Objective, yo creo que este periódico está haciendo un gran trabajo periodístico, más allá de las ideologías que puedan existir. Yo creo que en este periódico hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra manera, y eso es bueno porque crea un caldo de cultivo importante en el periódico, porque al final lo que hay que hacer es periodismo y dar noticias, y en el trabajo que desarrollamos nos abstraemos totalmente de las opiniones personales, y yo efectivamente toda la información que he dado sobre Koldo, sobre Ábalos, sobre el Partido Socialista y todo lo que están dando mis compañeros, creo que en ningún caso estamos intentando pues, hacer daño, hacer herida al PSOE, sino todo lo contrario, estamos dando una información veraz que hemos podido confirmar de varias fuentes, y lo que quizás moleste en Ferraz, molesta a los dirigentes del PSOE, es que estemos haciendo una labor verdaderamente periodística y no en muchos casos pues dejándonos influir por dinero, por presiones, por otro tipo de cuestiones. Yo estoy orgulloso de estar en este periódico. Creo que la ciudadanía en la calle, cuando decimos que estamos en The Objective, la persona que sabe abstraerse de ciertos comentarios que se hacen en lugares concretos o en tabernas, creo que estamos haciendo un trabajo fenomenal, estamos haciendo periodismo, y voy a decir una frase que dijo Fidel Castro, que a lo mejor no es el mejor lugar para decirla, pero creo que la historia nos absolverá. Cuando pasen unos años, alguien dirá, vaya labor... La historia no absolverá, la historia refrendará. O la historia refrendará en este caso, sí. Y yo creo, además, bueno, y tampoco hablaría en futuro, o sea, yo creo que la historia ya nos ha refrendado, porque a las pruebas hay que remitirse. Todas las informaciones e investigaciones que hemos publicado en este periódico al final han derivado en una investigación judicial previa intervención de la Guardia Civil, pero en realidad todo ha nacido de una investigación periodística, y yo creo que eso es lo relevante, y ese es el motivo de fondo por el que Pedro Sánchez pues está molesto con este periódico. ¿Por qué no le gusta The Objective? Bueno, pues porque es el periódico que está en el origen de la mayor parte de los problemas judiciales que él tiene. Pues mala suerte. Además nos consta que nos lee, ¿no? Claro, ¿cómo no nos van a leer? O sea, ahora mismo cualquiera que en España quiera estar informado sobre lo que pasa alrededor del gobierno y del Partido Socialista no tiene más remedio que seguir las informaciones que se publican en este periódico. Pero yendo un poco a la comparecencia de ayer, que sí que quería decir alguna cosa al respecto. Yo entiendo que puede haber mucha gente que se frustre al ver las 5 horas o algunos vídeos que hemos visto en los informativos de televisión y tal, pero creo que hay que subrayar que esto es un ejercicio democrático muy necesario. Es decir, en una democracia los poderes tienen que hacer de contrapeso unos de otros, y una de las funciones del Parlamento es hacer de contrapoder o de controlador del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, lógicamente, ante un escándalo de corrupción de estas dimensiones, pues es necesario, pertinente, oportuno, que el Senado o el Congreso o quien haga falta siente al presidente del gobierno y le exija explicaciones. Y le exija explicaciones políticas. Luego ya vendrán las explicaciones o las investigaciones judiciales. Pero al menos hay que sentar ahí al responsable último y hacerle las preguntas que corresponden. Porque hasta ahora hay que recordar que nadie le ha podido hacer determinadas preguntas, porque él no ha querido ni dar explicaciones en el Parlamento, ni someterse a ruedas de prensa sobre este tema, ni dar entrevistas a medios críticos. Por tanto, hasta ahora no le habíamos podido ver su cara cuando alguien le preguntaba ciertas cosas. Y yo creo que en esta ocasión, por primera vez,
hemos podido ver la cara que ponía cuando alguien le preguntaba por las saunas del suegro, por lo que hacía su hermano, por lo que hacía Ábalos, por lo que hacía Aldama, Koldo, Cerdán y todo esto. Así como estás diciendo, y además lo refrendo, siendo así, ¿no te parece que es bochornoso el comportamiento de muchos medios y de medios incluso que podríamos decir, entre comillas, están alojados en el centro derecha, diciendo que esta sesión de ayer fue una sesión verdaderamente terrible, que el Parlamento no está para eso, etcétera, etcétera? La gente que lo dice no ha viajado, claro. no ha ido al Bundestag. No ha ido al Parlamento británico, donde, salvo pegarse de tortas, o en Italia lo hacen de todo. Pero a mí me parece que la comparecencia de ayer fue una comparecencia de lo que tú dices. Es que es la primera vez que a este tío le podemos enfrentar con la verdad. Claro, lo que pasa es que, también es cierto, yo entiendo que la gente hubiera preferido preguntas un poco más incisivas, más directas, más concretas y probablemente mejor investigadas o elaboradas. Pero hay que ponerse también en el pellejo de que los que le estaban preguntando eran senadores. O sea, es que no eran ni periodistas, ni jueces, ni fiscales. Por tanto, no hay que exigir tampoco demasiado una comisión de investigación. Yo cuando empezaba en periodismo tuve la ocasión de seguir 2 comisiones de investigación en el Parlamento. Una de ellas era la del Lino, ¿no? Y claro, ya sabemos que las comisiones de investigación tampoco sirven para mucho, pero cumplen una función, que es vigilar la actividad del Poder Ejecutivo. Y en este caso, además, es esencial. Y sobre todo, cuando hay un escándalo de corrupción, tenemos que someter a ese control al Ejecutivo, sobre todo para intentar dilucidar las responsabilidades políticas que se derivan de todo esto. Evidentemente, ya sabíamos que Sánchez no iba a dar ninguna explicación, no iba a dar ningún dato nuevo, no iba a sorprendernos con nada, pero es necesario el trámite democrático. Hay que hacer esas cosas. Estás abriendo telediarios diciendo que fue una sesión bochornosa. Lo estoy viendo, ¿eh? Que es una sesión... Y a mí me parece que es que la gente, primero, no tiene educación democrática y segundo, no tiene educación parlamentaria para ver cómo está sucediendo estas cosas. Y tercero, lo que están haciendo es el caldo gordo a este personaje. Le están haciendo el caldo... Bueno, pero yo creo que al final estoy con Fran en lo primero que ha dicho, que en el fondo yo creo que el que pierde es Sánchez, porque fue muy evidente que estaba contestando como si fuera un delincuente. Es decir... Que por supuesto no sabemos todavía si es un delincuente, pero el tipo de respuestas que dio, las evasivas, el no me consta, el no lo sé, el no lo recuerdo, coño, es lo típico que dice un delincuente ante un juez cuando no sabe por dónde salir. O sea, pareciera que hubiera estado aconsejado por un abogado para preparar la comparecencia. Con toda seguridad. Claro, pues fíjate. Él llevaba hasta los chistes preparados. Es que llevaba hasta los chistes preparados. ¿Sabe las preguntas o no? No, las preguntas, entre otras cosas, porque las voces que le van a... Bueno, normalmente de cierto grupo sí, porque tienen un senador, tienen 2. Bueno, claro, sí. Y luego lo que sí que me pareció bochornoso, Carlos, es el papel de algunos portavoces y de algunos grupos parlamentarios. Porque, a ver, yo entiendo que tú no quieras hacer sangre del presidente del gobierno porque eres aliado, socio parlamentario, lo que quieras. Pero, hombre, hubo algunas cosas que eran de vergüenza ajena. O sea, se podían haber ahorrado ciertos comentarios. Del mismo modo digo que a mí no me gustaron algunos de los portavoces de la oposición porque también me parece que estuvieron desacertados o nerviosos o lo que fuera. Pero lo que más me llamó la atención es la ausencia del Partido Nacionalista Vasco, claro, que se borró de la comisión de investigación. O sea, que resulta que los senadores que han sido elegidos en el País Vasco y que están en representación del PNV en el Parlamento, resulta que han renunciado a hacer su trabajo, que entre otras cosas es vigilar la actividad del Poder Ejecutivo. Están siendo cómplices. Si es que están siendo cómplices. No sé si cómplices. En cualquier caso, están eludiendo su responsabilidad. Lo más asombroso, solamente una cosa, lo más asombroso es que el principal apoyo que tuvo ayer Sánchez fue Bildu. Y esto sucedía el mismo día que los bilduetarras en Pamplona organizaron una auténtica kermés violenta y casi asesinan a un policía, a un periodista. Es que estamos viviendo eso. Que, por cierto, las imágenes son terribles. Son terribles. La paliza que le pegan al compañero del Español es muy lamentable. Y desde aquí le mandamos un abrazo porque efectivamente eso debería ser erradicado y, por supuesto, espero que encuentren a los responsables. No sé si los localizarán, pero es intolerable. A los periodistas un cartelito como en el viejo oeste,
no maten, no disparen al periodista, al mensajero, al pianista en este caso, ¿no? Pero yo llevo diciendo mucho tiempo que está resucitando una ETA callejera, que es una especie de clon de lo que era la Kale Borroka. Y ayer se vio. Ayer se vio en La verdad es que es muy triste que estén sucediendo estos episodios, no solo en Pamplona, sino en otros sitios también de España. Yo creo que precisamente a esto es a lo que conduce la polarización extrema y la irresponsabilidad de unos y de otros. Pero creo que el gobierno tiene mayor irresponsabilidad que los demás, porque es el Ejecutivo. Es decir, cuando el gobierno se comporta como se comporta, denigra como denigra y habla en esos términos, por ejemplo, de los periodistas, como ayer volvió a hacer el presidente del gobierno, tildando a este periódico de tabloide digital y de no sé qué cosas más, pues hombre, yo creo que no está ayudando a rebajar la tensión. Todo lo contrario. Y precisamente nos está poniendo en el disparadero, Claro. y está preparando las bases para que un loco un día cometa algo contra un periodista, un atentado, un Álvaro, disparo, está una cuchillada haciendo o lo que sea. Está haciendo lo mismo que hacía Maite Aizpurúa. Él está señalando a los periodistas. Está señalando Pues a los es periodistas. profundamente irresponsable eso que hace el presidente del gobierno. No, es inadmisible, además. Bueno, yo creo que esto de las frases gordas, la polarización, estamos viendo una época bastante difícil. Creo que en todos los sitios cuecen habas. Yo no quiero salvar ni al Partido Socialista, ni a la izquierda, ni al presidente, pero creo que todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios, todos los que se dedican a la actividad pública deberían rebajar un poco la tensión, llegar a acuerdos y no usar la brocha gorda, porque creo que el espíritu de la transición, aunque algunos muchos años la han rebatido, creo que es un espíritu bastante importante que hay que tenerlo en Tú cuenta. no estuviste en la transición, yo sí. Yo en la transición... Yo he visto un choque eléctrico entre Miguel Herrero y Alfonso Guerra, que salvo sacar los cuchillos albaceteños de la faja, hubo de todo. Pero llegaban a Hubo de todo. Llegaban a acuerdos. Y acuerdos Llegaban importantes. porque estábamos construyendo algo que ahora se está destruyendo. Es decir, pero que yo lo decía hace un momentito, y todos los que hemos viajado un poquito sabemos cómo funcionan por ahí los parlamentos. Es decir, que no nos exageremos tampoco. Y un apunte a lo que decía Álvaro, y yo termino con esta cuestión, si me permitís. Es verdad que muchos portavoces aliados de Sánchez estuvieron un poco flojos, pero no, creo... flojos no, Bueno, estuvieron especialmente aduladores. aduladores, O sea, no flojos, o sea, vamos a ver. Pero creo que hay Fueron unas... mamporreros, hombre. Hay que una decirlo así, senadora claro. que precisamente que fue miembro del Partido Socialista y diputada por el Partido Socialista, que ahora está en Más Madrid, que creo que siendo suave pudo sacarle alguna cosa a Pedro Sánchez en lo referente al papel de Begoña Gómez en Air Europa. Recuerdo que al inicio de la intervención, de la comparecencia de Pedro Sánchez, el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, extremeño por cierto, no le pudo sacar nada cuando le preguntó acerca del papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa por 475 millones de euros, aprobado en Consejo de Ministros el 3 de noviembre del año 20, solo meses después de que Begoña Gómez se reuniera en varias ocasiones con el CEO, entonces CEO de la compañía, con Javier Hidalgo, y creo que ahí Carla Antonelli estuvo bastante bien porque le pudo sacar alguna información. El portavoz de Vox mejor que se hubiera quedado en la camilla de su casa, tomándose un... Yo creo que una lo hizo más bien en clave regional. Yo creo que los periodistas somos muy injustos porque al final juzgamos a los políticos pensando que son periodistas. Y en el fondo, nosotros, ¿no? claro, nosotros lógicamente sabemos preguntar mejor. Y un juez y un fiscal, por supuesto que interrogan mucho mejor que un político o un senador. Pero creo que la misión de esta comparecencia no era precisamente sacarle nada en concreto a Sánchez, porque Sánchez no iba a dar nada. Lo importante era que se sometiera a ese interrogatorio, que se le pudieran ver las caras, los gestos, que se pudiera presenciar de verdad una sesión de control al gobierno. Tú fíjate, por ejemplo, la senadora de UPN tuvo 10 primeros minutos grandiosos, pero grandiosos. Me gustó mucho y luego, sé que en otra comparecencia luego está un poco fue más... declinando en su agresividad y tal. Por cierto, era hija de Caballero, un militante del partido de UPN asesinado por ETA, que no tuvieron con ella la menor consideración a la hora de tratarla de una determinada manera, ¿no?
Cambiamos de tema, nos quedan ya 2 minutos, pero para unos rápidos comentarios, porque noticia también importantísima que el próximo lunes comienza el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se le juzgará por un presunto delito de revelación de secretos por un correo presuntamente filtrado de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Bien, esto es algo sin precedentes. También es la primera vez que un fiscal general del Estado se sentará en un banquillo. El juicio va a durar 6 días, y el último en declarar es él. O sea, él va a declarar el día 9, ¿no? El día 13. Ah, perdón. El día 13. O sea, entonces son más días. Son 6 sesiones. Son 10 días, son 10 días. En 10 días, sí. Sí, son 10 días. Empieza declarando el fiscal Salto, que es el que negoció con el abogado del novio de Ayuso las cuestiones sobre el tema fiscal. Luego van los periodistas, ciertos testigos, y finalmente García Ortiz es el último en declarar. Hay unos 40 testigos y bueno, recientemente hemos visto que APIF, una de las asociaciones fiscales que está como acusación en el proceso, ha pedido que el fiscal general sea apartado de su cargo, y el Supremo recientemente, estos días, creo que ha sido hoy mismo, le ha dicho que no, que... Pero a mí me parece que es completamente inaceptable que permitamos o que toleremos que el fiscal general del Estado siga siendo fiscal general del Estado cuando precisamente se va a sentar en el banquillo dentro de unos días. O sea, yo creo que nunca jamás deberíamos haber llegado a esta situación. Él tenía que haber dado un paso atrás mucho antes y luego ya veremos si es inocente o si es culpable. Pero lo que es inadmisible es que el fiscal general del Estado en ejercicio vaya a someterse a un juicio en donde un subordinado le va a tener que interrogar, en teoría, durante la causa. No es la subordinada, porque la subordinada es suya. Claro. Y yo dos apuntes rapidísimo. Los defensores de García Ortiz dicen que, bueno, que no existen pruebas contra el fiscal general, pero claro, es que esas pruebas sí son indicios porque las borró. Ya ha quedado acreditado por el informe de la UCO que esas pruebas se borraron. Vale, muy bien, pues como decimos, esto será la semana que viene, así que estaremos muy pendientes, estaremos aquí para comentar todo lo que suceda durante esos días. Muchas gracias, Fran, Carlos y Álvaro. ¡Feliz Halloween! Y muchas gracias a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.